clase número 18 del tema 2, circuito de switcheo para la distribución de energía en los puertos USB. Bien, en alguna ocasión seguramente se nos habrá ocurrido el conectar un disco duro en un puerto USB y en este puerto ese disco duro no ha funcionado. Sin embargo, al cambiarlo a otro puerto, el disco duro ha funcionado sin ningún tipo de problema. Esto ocurre debido a que la alimentación del puerto USB está controlada por un circuito de control y distribución de energía. A este circuito se le conoce con el nombre de circuito de switcheo o del inglés Power Distribution Switch. Bien, vamos a observar este caso donde encontramos un detalle de el circuito de switcheo en la placa OP6 y también un detalle de la placa OP6 donde está este circuito soldado. Bien, lo primero que nos llama la atención es que este circuito en apariencia se parece mucho al regulador lineal. Sin embargo, difiere en un punto. El regulador lineal siempre entra un voltaje y sale otro diferente. Es decir, entra un voltaje y sale otro diferente. En cambio, en este circuito, el voltaje que entra es el mismo que sale. Este circuito lo único que hace es conmutar de aquí a aquí. Y desde luego también tiene una activación, que en este caso, fíjense, la activación, es decir, la activación de este circuito o la activación de que este voltaje conmute hacia la salida es en este caso negativa. Fíjense que está unido el pin 4, que es la activación, viene de enable, igual que lo anterior. Justamente el pin 4 está unido a masa también. Al estar unido a masa, este circuito está cerrado constantemente. No siempre nos vamos a encontrar esto. Este es el caso más sencillo de todos los casos que nos vamos a encontrar. Es decir, que prácticamente tengamos una alimentación de entrada y que la activación esté dada prácticamente en el mismo lugar donde está soldado el circuito. Es decir, que no tenemos ninguna condición para que haya voltaje de salida. Más bien, si tengo voltaje de entrada y este es el circuito, aquí tengo que tener voltaje de salida. ¿Por qué razón? Porque está activado. Este circuito está activado. Tengo voltaje de entrada, tengo que tener obligatoriamente voltaje de salida. Bien, si observamos un puerto USB, que es este que tengo aquí, tenemos el pin 1 y aquí termina en el pin 5. Sin embargo, no hay 5 pines, hay 4 pines, 1, 2, 3 y 4. El pin 1 es positivo. El pin 1 del puerto USB es positivo y es justamente este positivo. El cuarto pin es masa, por lo tanto, si esta parte está unida a esta, esto también es masa. Es decir, que los pines 1 y 4 de un puerto USB 2 son positivo y masa. Y los pines 1 y 5 en un puerto USB 3 son positivo y masa. En el caso del USB 2, estos dos puntos que tengo aquí son dato positivo y dato negativo. Más adelante lo veremos con más detalle. Pero ahora nos centramos justamente en el pin 1, en el pin positivo. Bien, este circuito se encarga de suministrar la energía a ese pin, pero limita la corriente de salida en 2 amperios. Y ojo con esto que acabo de decir. En este circuito, en este caso, en algunos casos ya veremos que no es 2 amperios. En este circuito, en el G545A2P8U, me está limitando la corriente de salida y out a 2 amperios. ¿Qué ocurrirá si yo pongo aquí un circuito que demande más corriente? Como por ejemplo, un disco duro portátil. Los discos duros superan fácilmente los 2 amperios cuando están trabajando. Tienen motores, tienen drivers, tienen otros circuitos que sumados todos ellos superan los 2 amperios. ¿Qué ocurrirá entonces? Lo que ocurre es lo siguiente. En cuanto este circuito empieza a suministrar, este circuito empieza a suministrar al pin 1 un voltaje de 5 voltios y
la carga, que en este caso es el disco duro portátil, empieza a demandar una corriente por encima de los 2 amperios, este circuito comienza a calentarse. Recuerden que flujo de electrones, choque entre electrones, eso crea calor. Bueno, ese calor subirá hasta los 135 grados y en ese momento el circuito lo que hará es abrir. Detendrá estos 5 voltios y esperará que bajen 20 grados para volverlos a conectar. Por esa razón, en algunos casos podemos escuchar un track, 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 track. Pero esto es por temperatura. También tenemos un pin que en este caso no está conectado, que es sobrecorriente, overcurrent o sobrecarga. Lo que conocemos en castellano, en la electrónica castellana, como sobrecarga. Es decir, estoy pidiéndole más corriente de lo que debe admitir. Bien, cuando hay un exceso de pedido de corriente, es decir, se supera la corriente o se pide más corriente que la que puede entregar este circuito, este pin se pone a masa. Este pin se pone a masa. Si lo tengo conectado a algún lugar o a algún circuito que controle lo que es la activación de este circuito, sencillamente lo detiene inmediatamente. Lo veremos enseguida, porque hay casos de este tipo. Lo que quiero es que se queden primeramente con dos cosas. Que a pesar de que el circuito es muy parecido a un regulador lineal, difiere en que no regula, lo que hace es conmutar de la entrada a la salida. Conmuta el voltaje que le introducimos hacia la salida. Y este voltaje, si es de 5 voltios aquí, también lo encontraremos como de 5 voltios aquí. Si medimos 5 voltios, también tendremos 5 voltios si está el circuito cerrado. En este caso, el circuito tiene una condición, pero está soldada a masa, es decir, está activado. Cuidado, aquí hay activación positiva y negativa, dependiendo del modelo del dispositivo. Ya lo veremos también. Bien, orden de medida de este circuito, igual que en el regulador lineal. Primero, el voltaje de alimentación. Segundo, voltaje de activación, está activado. Tercero, voltaje de salida. Forma física. Bien, aquí vemos que aquí dice U17. Esta será la forma física más habitual donde van a encontrar este circuito. Basta con revisar en la placa cercano a lo que es el puerto, encontrarás un pequeño circuito. Seguramente que ese será el circuito de switcheo. No obstante, no es la única forma física, no es el único circuito que tendremos. Ya veremos que hay más formas físicas. Para medirlo en placa, es lo mismo, el mismo orden esto, pero ya vamos a verlo como si estuviéramos midiendo en placa. Sencillamente ubicamos una buena masa y comenzamos por los pines 2 y 3 y tienen que tener 5,1 voltios. Si vamos aquí, pin 1 me lo está señalizando la misma placa y este pequeño punto del circuito. Por lo tanto, mido los pines 2 y 3. Observen, pines 2 y 3 es voltaje positivo. Hay un detalle que no hemos tocado, que es el fusible este que está aquí. Observen que este fusible está quitado, por eso es que no he hablado de él. En este caso, este fusible no existe, solamente está conmutando el circuito. Es como si este fusible no lo hubiesen dibujado. Por esa razón no he hablado de él. Este circuito no tiene ningún fusible en paralelo. Por ello, vamos a centrarnos únicamente en la medición del circuito. Repito, pines 2 y 3, VIN, es decir, voltaje de alimentación, y en los pines 2 y 3, estos de aquí, porque el 1 no es justamente el pin de alimentación, el 1 es masa, observen que el 1 es masa, 1 y 4 están unidos. 1 y 4 están unidos. Pero están unidos por un lugar que yo no lo veo, seguramente por debajo del circuito. No obstante, repito, 2 y 3 positivo. Y como está unido la activación a masa y este circuito se activa con un voltaje 0, como es el caso de masa, pues en la salida los pines 6, 7 y 8, fíjense, 6, 7 y 8 serían la salida. Tendría que haber 5,1 voltios. Si de repente llego
y me lo voy a encontrar muchas veces, porque esto es una avería bastante común. Llego aquí y me encuentro que tengo en la entrada 5 voltios, tengo la entrada de activación activa y en la salida no tengo voltaje, sencillamente cambien el circuito porque está averiado. Eso no hay ninguna duda de ello. Y este circuito se suele romper mucho por la siguiente razón. Por el puerto USB, los usuarios introducen cualquier dispositivo sin comprobar siquiera si está bien, si está mal, si está en mal estado, si está dañado, si está cortocircuitado, etc. Si introduces aquí un pendrive que esté cortocircuitado, que se haya partido, que haya pasado cualquier cosa de esta, ¿qué ocurre? Que cortocircuitas el voltaje de alimentación, es decir, los 5 voltios, los cortocircuitas a masa y terminas quemando a este circuito. Este circuito se intentará proteger, pero es tanta la corriente que termina quemándose. En más de una ocasión encontrarán que este circuito tiene una ampolla aquí arriba, es decir, tiene un quemazo aquí arriba porque está quemado, arde. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo sería el circuito de switcheo en la placa AX3. Como vemos, es muy parecido al anterior. Observen que justamente al lado del puerto USB tenemos el circuito de switcheo, el U8. El U8. Observen que aquí de abajo dice U8, aunque está al revés, pero se lee fácilmente. U8. Bien, en este caso ya no tenemos, observen, ya no tenemos el pin 4 unido a masa. Lo que ocurre aquí es que una señal que viene del KBC me va a activar la alimentación del puerto. Repito, una señal que viene del KBC, ahora ya tengo alguien que está manejando la alimentación del puerto. Esto quiere decir que si esta señal no existe o es incorrecta, el puerto, a pesar de que le introduzcas un pen o un dispositivo USB, sencillamente el dispositivo no se puede alimentar. Recuerden, esta es la alimentación del dispositivo que introducimos por los puertos. Si aquí no hay alimentación, este circuito que introducimos por aquí, porque es un circuito, el pendrive termina siendo un circuito electrónico, no se puede alimentar y no puede haber una comunicación entre este hardware y este otro. Por esa razón, si yo no tengo señal, en este caso a pesar de tener los 5 voltios, no tendría los 5 voltios aquí. 2 amperios, 2 amperios. Pero estos 2 amperios y estos 5 voltios con 2 amperios los tengo cuando esta señal está activándome la entrada. Observemos en este caso el G547F2P81U qué señal activa. Es decir, qué nivel de señal lo activa. Y veamos lo que ocurre. Para poder ver qué nivel de voltaje activa a este circuito, nos vamos a ir a la hoja de datos del fabricante y buscaremos una gráfica como esta que dice Turn On, y lo que viene a continuación puede variar. En este caso dice The Line Time and Rise Time, retardo de encendido y tiempo de subida. Bien, en este caso me están diciendo que la señal de activación, fíjense, viene de nivel alto. Si observamos y buscamos, este es el canal 1, CH1, voltaje de activación, y me dice que en el canal 1 estoy utilizando 5 voltios por división, por lo tanto, de este punto a este punto que hay una división, recuerden que cada cuadro es una división, y lo que estamos trabajando en la vertical es voltaje. Si yo mido entre este punto y este punto, lo que hay son 5 voltios, porque hay una sola división. En el canal 1 me están diciendo que hay 5 voltios por división, y me está diciendo que cuando de repente estos 5 voltios caen a 0, entonces en la salida comienza a aumentar el voltaje. En la salida comienza a aumentar el voltaje. Si observamos ahora mismo, me está diciendo que el canal 2 tiene exactamente 2 voltios por división, por lo tanto tengo una salida de 2, 4 y medio, pero como es medio de 2 es 1.
2, 4, 1. 5 voltios. De aquí a aquí tengo 5 voltios. Por lo tanto, ya ahora puedo determinar, o decir, de esta forma he determinado que en este circuito que acabo de analizar, la activación es negativa, es hacia negativa. Cuando está en 0, el voltaje de la salida aumenta hasta los 5 voltios. ¿Por qué dice delay, retardo? Bien, porque cuando cae hay un tiempo de retardo hasta que el voltaje, fíjense que aquí es donde aparece la activación y justamente aquí es que adquiere el valor de voltaje de salida. Es decir, hay un tiempo que podríamos decir exactamente que es, si es 1 milisegundo por división, tengo 2 milisegundos de retardo después que activo la salida. Es decir, después que activo la salida, 2 milisegundos después, entonces tengo voltaje completo en la salida. Como vemos, ya tenemos una herramienta, no es la única, para poder determinar en los circuitos que no son de series, y esto lo explicaremos enseguida, es decir, cuando el circuito no es de serie, no es una serie de circuitos, porque lo contrario hay que buscarlo en una tabla, cuando el circuito es único, sencillamente busco la tabla del turn on, o sea, de encendido, y enseguida encontraré cómo es que han manejado la salida de voltaje. O bien la han manejado con una activación negativa, como es este caso, o bien la manejarán con una activación positiva, que también lo veremos. Otra tabla que también viene bien entenderla, comprenderla y por lo menos ya me dará qué es lo que hace este circuito es la tabla del thermal shutdown. Respuesta apagado por temperatura. Bien, cuando activo, fíjense, aquí estoy trabajando otra vez, pero estoy trabajando con 4 canales. Y aquí tengo el segundo canal, es el canal donde tengo la salida. El canal 2 es salida, voltaje es canal 1, es voltaje de activación. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando la temperatura llega a alcanzar los 135 grados, lo que ocurre es que mientras se mantenga la señal de activación, el voltaje de salida baja y se mantiene un tiempo oscilando, bajando y subiendo, esperando a que el circuito recupere su estado correcto. Eso es lo que ocurre. Thermal shutdown quiere decir que la salida mía baja. En más de una ocasión seguramente habrán escuchado que cuando conectan el disco duro hace tac, 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 tac. Este sonido es justamente cuando le quito la alimentación. Esto que está ocurriendo aquí. Continuando con el circuito G547F2P81U, había dicho que si el circuito no pertenece a una serie, sencillamente ya hemos visto que se activa con una señal negativa. Pero ¿qué ocurrirá si el circuito pertenece a una serie? Es decir, la serie G547. Bien, hay una tabla. En estos casos, el fabricante nos da una tabla. Esta tabla es la siguiente. Como vemos, hay muchos circuitos G547. Todos estos de aquí. Pero todos ellos limitan una corriente diferente. Observen que limitan corrientes diferentes. Trabajan en el mismo rango de temperatura. Tienen encapsulados diferentes. Por eso es que allí más arriba había 2 o 3 figuras. Tienen encapsulados diferentes. Y se activan de forma diferente. Veamos el nuestro. El nuestro es el G547F2P81U. G547-2F. Y su activación es activación baja. En cambio, el de arriba es una activación alta. Y la salida es de 2 amperios. Cuando conmuta el MOSFET ofrece una resistencia entre drenador y surtidor de 90 miliohmios, trabaja a entre 40 y 85 grados y lo que es el encapsulado es un M/8. Ese encapsulado que vimos anteriormente, tanto en el caso anterior como en este. Como hemos podido observar, hay varias formas de determinar con qué se activa este circuito.
¿Y por qué tanta importancia? Bien, porque si no sabemos con qué se activa y puede activarse tanto con positivo o con negativo, podríamos equivocarnos, podríamos dar por hecho de que, por ejemplo, si es negativo es que está activado, o si está en positivo es que está activado. Ni uno ni otro. Hay que remitirse a la hoja del fabricante y comprobar con qué se activa este circuito. Es la única forma de tener seguridad de que estos 5 voltios, si no están, es porque no tengo la activación o porque el circuito está roto. Si tengo la seguridad absoluta de que este circuito se activa con una señal baja, ahora mismo me basta con llegar aquí, ver que tengo masa. Si no tengo 5 voltios, es que el circuito está roto. Pero si llego y tengo 3,3, en este circuito, en este lado, no tengo que tener los 5 voltios, porque específicamente este modelo de circuito se activa con una señal baja. Por lo tanto, tengo que tener, repito, absoluta certeza de con qué se activa el circuito. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de una placa de un Sony Vaio. Bien, en esta placa nos encontramos que el circuito de switcheo ya no me entrega a la salida 2 amperios. Me dice que puede estar entre 500 miliamperios y 1,1 dependiendo del modelo. En este caso, inclusive ya el circuito cambia su forma física. Hasta ahora habíamos visto que teníamos el M-SOP8 y ahora la forma física es completamente diferente. Ahora tenemos un SOT235 que es un circuito que ya hemos visto anteriormente, pero con otros dispositivos internos. Como podemos ver, nuevamente les recuerdo que los encapsulados no determinan en ningún caso qué circuito es el que está internamente dentro del encapsulado. Hay que irse obligatoriamente al esquema y determinarlo. Bien, en este caso tenemos un circuito que ya utiliza voltaje de alimentación, activación del voltaje de salida, masa y utiliza ya también lo que es una señal que le llaman FLAC, alerta de sobrecarga. Es lo mismo que OC, Overcurrent. Tanto FLAC como OC significa alerta de sobrecarga. Bien, este circuito ya informa al KBC de que hay sobrecarga. Y el KBC, fíjense que es la página 32, el KBC determina si este circuito va a seguir entregando los 5 voltios o no. Si le informa lógicamente que tengo sobrecarga, le dirá directamente que suspenda lo que es la activación. Por ello, este circuito utiliza todos sus pines, todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, alimento al circuito, lo activo, lo mantengo trabajando y si hay sobrecarga, lo vuelvo a abrir, le quito el voltaje este. Y si el circuito se calienta, también abro y determino que hay un problema. Bien, veamos este circuito en su hoja de datos, ¿qué más nos dice? Podemos observar que este circuito en su gráfica de Turn On Response, o sea, la respuesta de encendido, es que cuando el voltaje de activación VEN sube a un nivel alto, el voltaje de salida comienza a subir. Igual que el anterior, ocurre un retardo desde que sube a nivel alto hasta que alcanza el valor máximo de salida de 5 voltios. Como podemos ver, en los casos anteriores la activación era a negativo. Sin embargo, aquí estoy viendo que la activación es positiva. Por ello, no puedo, repito, sin cerciorarme, determinar si el circuito se activa con positivo o con negativo. Bien, después que ya estamos seguros de esto, volvemos al circuito y entonces sí podemos medirlo. Para medir el circuito, primero que hay que comprender sus pines. Voltaje de alimentación es el pin 4. Aquí dice 1, CE. CE significa Chip Enable. Es una abreviatura. FLG, flag de bandera. Bandera lo toman como alerta de sobrecarga.
Más abajo, si observan en esta figura, se encontrarán que aquí dice flag y aquí dice overcurrent, sobrecarga. Por ello, flag es sinónimo de sobrecarga. En este caso, si lo vemos en un circuito, sencillamente es que se están refiriendo a eso. Fíjense que al pin 3 le llaman FLG Open Drain Foul Flag Output. Es decir, cuando falla algo, tengo un drenador abierto. Cuando falla algo en el circuito, tengo un drenador abierto que cierra en ese momento. En otras palabras, aquí adentro hay un pequeño MOSFET que cuando hay un fallo, ese MOSFET conmuta a masa y me pone este pin 3 a masa. Eso es lo que quiere decir drenador abierto Foul Flag Output. Bien, si observamos el circuito en lo que es la placa, nos daremos cuenta fácilmente de que siempre están muy cercanos a los USB, no son difíciles de buscar. Y lo más importante de este circuito con relación a los demás, se activa con una entrada positiva. Los circuitos que hemos visto anteriormente se activan con una entrada negativa. En cambio la entrada tiene que ser positiva para que esté activado, es decir, para que pueda entregar un voltaje a la salida. Este circuito ya prácticamente completa a todos lo que es los circuitos que podemos encontrar. Nos vamos a encontrar varias formas físicas, eso sí, quizás podemos ver otro de otra forma diferente de este mismo circuito. Pero en resumen, el trabajo es lo que hemos explicado. Lo importante de este circuito, más que ninguna otra cosa, es que sepamos buscar qué tipo de activación es la que activa el circuito, si positivo o negativo. Y digo esto porque ya me he encontrado alumnos que han confundido la activación. Para poder determinar esto, ya he explicado cómo se hace y vamos a pasar a otro ejemplo donde veremos otra forma física más que el funcionamiento del circuito, porque los circuitos prácticamente todos funcionan de la misma forma. Repito por última vez, este circuito, que es el más completo que he visto por aquí, y me refiero a todas las que tiene todas las señales. Voltaje de entrada es el primer voltaje que mido en este circuito. Lo segundo, antes de medir lo que es la entrada de activación, me cercioro, voy y busco en la hoja de datos del fabricante con qué se activa el circuito, si con nivel alto o con nivel bajo. Cuando ya estoy seguro qué nivel activa al circuito, vengo y mido. Bien, en este caso el nivel que activa el circuito es un nivel alto de 3,3 voltios. ¿Por qué digo 3,3 voltios? Bien, porque sé que la señal sus power good es de 3,3 voltios. Tengo masa, porque el circuito está correctamente puesto a masa. Y no está en sobrecarga, no hay ninguna sobrecarga porque no tengo nada conectado al puerto. Pues tiene que haber 5,1 voltios en el pin 5. Si no hay estos 5 voltios, el circuito hay que cambiarlo. Bien, por último, a modo de resumen, vamos a tocar un último circuito de switcheo, ya que prácticamente eso se va a seguir repitiendo. Los circuitos de switcheo prácticamente todos trabajan igual, salvo la diferencia entre ellos está en el nivel de voltaje que los activa. Si observamos este circuito, es diferente en forma física a los anteriores que hemos visto. Sencillamente es un circuito que ahora mismo la forma física difiere en que esto es un SOP 8 y el anterior había sido un SOP 23.5 y un M SOP 8. Vamos a verlos otra vez y así los recordamos. Así se nos va quedando este circuito que está aquí. Si vemos, es un SOP 23.5. Esta forma física, esta forma de encapsulado es el SOP 23.5. Y el otro, este de aquí, es un M SOP 8. Cuando vemos que la hoja del fabricante me dice que puedo tener un SOP 8 y un M SOP 8, es que puedo encontrarme el mismo circuito, el G547, con un tamaño mayor. En este caso es el M SOP 8, este pequeño.
En cambio, el SOP8 es el circuito que estamos viendo ahora en el último caso. En este último caso, este circuito, al igual que el anterior, se activa con lógica positiva. Lo he sacado justamente de los datos que me da el fabricante. El fabricante me dice que hay dos modelos, el G528PU1U y también está el G528AP1U. Si yo miro encima del circuito, me voy a encontrar que este es el 528AP1U y su lógica de activación es positiva. Active high, active alto, activar alto, activación alta. Esto quiere decir que el nivel de activación que voy a encontrarme aquí es un nivel alto. Es decir, no va a ser ni masa ni ningún voltaje cercano a masa. No obstante, ya les he enseñado que hay gráficas dentro de lo que es la hoja de datos del fabricante. Hay especificaciones como esta que me dicen con qué se activa el dispositivo. Volverlo a repetir, volverlo a decir, prácticamente es repetir sobre lo mismo. Estos circuitos son muy sencillos. Si tengo voltaje de alimentación, la activación es correcta y no tengo voltaje de salida, el circuito está roto. No hay ninguna otra cosa que buscar. En cambio, ¿por qué insisto tanto en la activación? Bien, porque es el único detalle que me puede confundir esto. Y además de que ya también vi en un foro un alumno que estaba confundido justamente con esta señal. Si era positiva, si era negativa. ¿Por qué? Muy fácil. Porque quizás algunas personas cuando lo ven como lógica negativa, siempre ya lo toman como lógica negativa. En la electrónica no hay nunca un siempre. Más bien, lo que siempre existe es el razonamiento en base a lo que me da el fabricante y lo que tengo en esquema. Ese razonamiento es lo que va a decir si esto es positivo o es negativo. Bien, con esto doy por finalizado lo que es la parte de circuitos de switcheo de lo que es en los puertos USB. Recuerden que es muy fácil de localizar este circuito y muy fácil de determinar. Y en más de una ocasión van a tener que determinar si el circuito está bien o mal. Y no es nada complicado.